Muy buenas noches, caballeros, señoritas. Bienvenidos al webinar que vamos a tocar el día de hoy, miércoles 26 de agosto, en relación a el análisis de los acuerdos generales de comercio de servicios en relación a la OMC. ¿Ok? Nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a realizar el día de hoy, 26 de agosto, el webinar con la temática de el análisis de los acuerdos generales sobre el comercio internacional de servicios en base a la normativa de la OMC. Mi nombre es José Gerardo Podesta Mucha, les voy a acompañar el día de hoy con el desarrollo de este webinar, en la plataforma de CAMEX. Me especializo en proyectos de emprendimiento e innovación, trabajo en la actualidad como docente, consultor, en mi propio emprendimiento y manejo experiencia laboral en el rubro de la administración de empresas y el comercio exterior. Para comenzar, dado que vamos a tomar un enfoque regulado o normado por la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en primera instancia debemos conocer qué tanta influencia maneja la OMC a nivel internacional, qué tanta actividad relacionada al aspecto de regulación, actualización o análisis inclusive de la emisión de algunas normativas parten de la OMC. En primer lugar, recordemos que todo país que tenga la intención de participar del comercio internacional debe ser sí o sí un país miembro de la OMC para poder trabajar en base a las herramientas que nos brinda tanto la OMA como la Cámara de Comercio Internacional. ¿Ok? En primer lugar, entonces, como punto de partida, recordemos esto. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, tiene como fin principal buscar la liberación del comercio internacional. Eso quiere decir que lo que busca la OMC en realidad es buscar de manera constante, de manera permanente y también de forma gradual, no de manera agresiva, sino de forma gradual, que el comercio internacional se pueda brindar de manera libre. ¿Qué quiere decir esto? Arancel cero. ¿Ok? Ese es el fin principal por el cual existe la OMC. Es un organismo que busca de manera constante, permanente, pero también de forma gradual, el libre comercio, que se eliminen los aranceles al 100% en el mercado internacional. Ahora, ¿por qué mencionamos que la OMC busca esto de forma permanente y continua? Porque la OMC, inicialmente, para que puedas trabajar dentro de las herramientas que te facilita como organismo internacional, como los Incoterms, el sistema armonizado, las subpartidas del sistema armonizado para las partidas arancelarias, entre otro tipo de actividad vinculada a la OMA y a la Cámara de Comercio Internacional, primero la OMC te pide que participes como país miembro de la OMC. Al ser un país miembro de la OMC, ¿ok? Al ser un país miembro, al considerarte un país miembro inscrito dentro de la OMC y teniendo representatividad dentro de este organismo, estás manifestando tu voluntad de querer participar de esta generación de libre comercio. Eso quiere decir que por parte de la OMC vas a tener todas las herramientas disponibles para poder participar de una integración económica. Participar inicialmente con acuerdos sectoriales, después evolucionarás un poco y trabajarás acuerdos de complementación económica, luego llegarás al nivel de trabajar con tratados de libre comercio, después de ello sigue la unión de mercados, luego la unión aduanera, la unión económico-monetaria, donde se encuentra la Unión Europea, y finalmente la unión política. Como te dije hace un instante, esto se da de manera gradual, poco a poco, ¿ok? Pero es un avance permanente y constante. Tienes que estar en constante proceso de demostrar a la OMC que estás rumbo a desarrollar este proceso de integración económica, yendo escalón por escalón. Importancia que maneja la OMC y su influencia en el mercado internacional.
La OMC participa inicialmente, ¿ok? Inicialmente, como un órgano de solución de diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Participa como un organismo a nivel mundial para brindar solución de diferencias a conflictos o incoherencias que podrían darse en el desarrollo de la actividad comercial de un país. Ojo, recuerda esto, la OMC participa como un órgano de solución de diferencias siempre y cuando esas diferencias, siempre y cuando esos desacuerdos sean entre países, sean entre naciones. No participa como órgano de solución de diferencias en empresas privadas, solamente cuando esa diferencia, ese conflicto, ese problema surge entre una nación y otra. Número dos, la OMC también trabaja en el proceso de realizar el examen de política comercial. ¿A qué se refiere esto? Ver si ya pudiste acondicionar tu actividad a los tratados de libre comercio y te está yendo muy bien. Recuerda que esa integración económica son 7 escalones. El tercer escalón es la firma de tratados de libre comercio. Muchos países se encuentran en este escalón. Sin embargo, la OMC, a medida que va evaluando, va tomando un examen político comercial de tu desarrollo y desempeño en el mercado internacional, te va a ir exigiendo que vayas ascendiendo por nuevos escalones. Acuérdate que por encima del Tratado de Libre Comercio, que es el tercer escalón, viene la Unión de Mercados, luego la Unión Aduanera, la Unión Económico-Monetaria y finalmente la Unión Política. Estos son los dos grandes pilares sobre los cuales trabaja la OMC. Como órgano de solución de diferencias, cuando existen conflictos, desacuerdos entre naciones, o para evaluar por medio de un examen de política comercial cómo va tu desempeño en el rubro de comercio internacional y si ha llegado la hora o no de escalar un peldaño más en ese proceso de integración económica. Esas son las dos principales herramientas bajo las cuales trabaja la OMC, la solución de diferencias y evaluar tu política comercial para exigirte que subas un peldaño más en esa escalera de integración económica. Sin embargo, sin embargo, la OMC no trabaja sola. La OMC trabaja con un brazo izquierdo y un brazo derecho. El brazo izquierdo en el cual se apoya la OMC viene a ser la Cámara de Comercio Internacional, la cual a su vez, ¿ok? La Cámara de Comercio Internacional, que es un organismo societario, porque a su vez mantiene dentro de su estructura la inscripción de cámaras de comercio locales. Por eso te dije que era un organismo societario, porque la Asociación de Cámaras de Comercio Locales representativas de cada país conforma la Cámara de Comercio Internacional. ¿Y quiénes están asociados o afiliados a las cámaras de comercio locales? Las empresas privadas, que son los principales agentes económicos que movilizan la actividad comercial de un país. Y por el lado derecho, así como por el lado izquierdo, está la Cámara de Comercio Internacional, que se encarga de actualizar los 5 temas cada 10 años. Por el lado derecho tiene la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, la cual establece un nexo y comunicación directa entre todas las administraciones aduaneras a nivel internacional, con la finalidad de establecer un proceso de transmisión de información, compartir datos, realizar procesos de investigación, pero a su vez la OMA tiene también como un trabajo principal el actualizar cada 5 años el arancel, ¿no? Pero a 6 dígitos, la subpartida arancelaria, el sistema armonizado, los 6 primeros dígitos de la partida arancelaria. Esto como punto de partida. Date cuenta el nivel de influencia y el grado de impacto que posee la OMC. ¿Okay? Por un lado, como hemos dicho, lo principal que va a buscar la OMC en el mercado internacional es el libre comercio. Sin embargo, de manera activa trabajas como un órgano de solución de diferencias y también evaluando la política comercial de cada país. Sin embargo, como OMC, como Organización Mundial de Comercio, se apoya también en otros dos organismos que son la Cámara de Comercio Internacional y la OMA. Pero
como el día de hoy en este webinar vamos a enfocarnos en trabajar los acuerdos generales de comercio de servicios, vamos a ir dentro de la estructura de la OMC a evaluar estos 3 puntos sobre los cuales la OMC establece políticas y reglas que nos sirven para manejar de manera mucho más, digamos, estandarizada el comercio. La OMC trabaja en 3 grandes pilares: el comercio de bienes, el comercio de servicios y la propiedad intelectual. El comercio de bienes ya lo conocemos bastante bien. Sabemos que cuando hablamos de un bien nos estamos refiriendo a un producto que es tangible, ¿no? Cuando hablo de producto, producto quiere decir bien o servicio. Si te digo producto tangible, me estoy refiriendo a un bien. Un bien, si está destinado al mercado local, es una mercadería. Si está destinado al mercado internacional, es una mercancía. ¿Ok? Si está destinado al mercado internacional, es una mercancía. Cumple con los requisitos mínimos de acceso al mercado internacional y como mercancía es susceptible de ser clasificado en el arancel nacional de aduanas de del país importador. ¿Ok? El comercio de bienes, por un lado. Pero sobre lo que no se comenta mucho en el mercado internacional es sobre el comercio internacional de servicios. No hay demasiada información relacionada al comercio internacional de servicios, pero sí lo hay en el tema de comercio de bienes y en el tema de propiedad intelectual. Tanto así que esto nos lleva a preguntarnos si realmente existe el comercio internacional de servicios, porque en el arancel nacional de aduanas que nosotros conocemos, lo único que se pueden clasificar son bienes, productos tangibles que son considerados mercancías. No tenemos ninguna partida arancelaria nacional que nos permita clasificar un servicio. Sin embargo, en la estructura de la OMC, nos menciona que existe un comercio internacional de bienes, servicios y también de propiedad intelectual. Pero ¿cómo se da este proceso de comercio internacional de servicios? ¿Por qué no se trabaja mucho sobre este tipo de actividad comercial? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para comenzar, en primer lugar, ahora que vamos a hablar de comercio internacional de servicios, vamos a hablar sobre el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, el AGCS. De repente no lo conoces como AGCS, estoy seguro que lo conoces como GATS, que son sus cifras en inglés. El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, AGCS, en inglés GATS, General Agreement on Trade in Service. Okay. Este término sí estoy seguro que lo has escuchado en algún momento. GATS. ¿A qué se refiere GATS? Viene a ser el acuerdo que se establece a nivel internacional, ¿okay?, para el comercio internacional de servicios. ¿Y cómo se establece ese acuerdo general? Acuérdate que hace un instante te mencioné que cada uno de los países que es miembro de la OMC tiene representatividad dentro de la OMC. ¿Ok? Tiene al menos de 1 a 3 representantes por cada país registrados en la OMC. ¿Qué implica el ser un país miembro de la OMC? Que puedes trabajar con los Incoterms, con el Arancel Nacional de Aduanas, el organismo de solución de diferencias, el proceso de evaluación de política comercial, la regulación de las reglas generales de interpretación para clasificar mercancías, información relacionada a, por ejemplo, la estandarización de gestión documentaria para el comercio internacional. Es decir, hay una gran ventaja en el hecho de que puedas pertenecer a la OMC. Sin embargo, esto no quiere decir que un país que no forme parte de la OMC no pueda usar Incoterms. Puedes usarlos, claro, pero no tienes el respaldo ni ningún organismo frente a cualquier tipo de contingencia. Porque en realidad los Incoterms, el Arancel Nacional de Aduana, los procedimientos de clasificación de mercancía peligrosa, etcétera, etcétera,
aplican de manera directa como un estándar para el comercio internacional entre países miembros de la OMC. No está fuera de la OMC, no eres país miembro, puedes usarlo como referencia, pero frente a una solución de diferencias vía legal de tu contrato o vía un arbitraje internacional, esto no va a tener mayor representatividad. ¿Ok? Por eso es importante formar parte de la OMC. Sí, yo sé que de todas formas vas a sentir presión porque en algún momento vamos a dejar el TLC y vamos a llegar a unión de mercado, unión aduanera, unión económica monetaria y unión política. Sin embargo, esa es la ruta que se establece. Y si no lo estás entendiendo bien, por ejemplo, el peldaño número 6 viene a ser la unión económica monetaria, donde se encuentra la Unión Europea en este preciso momento. Sin embargo, ¿te has dado cuenta que hay demasiado conflicto en la Unión Europea como bloque comercial, como bloque económico comercial? Esto sucede porque la Unión Europea ya está bajo presión de la OMC, porque para el año 2032, de aquí a unos prácticamente 11 años, la OMC ya presionó a la Unión Europea para que pueda llegar a la unión política. Y esto es un problema enorme, ¿no? ¿Qué implica la unión política? Que cada uno de los países miembros de este bloque comercial deba ceder su soberanía a una instancia supranacional, un solo tipo de gobierno, un solo tipo de política. Y esto es complicado, porque son países que tienen diferentes tipos de cultura, religión, diferente tipo de influencia política, tradiciones. Esto es parte del conflicto que se genera en la Unión Europea, el famoso Brexit, ¿no? Sin embargo, si quieres permanecer en la OMC, tienes que ir alineado a la meta que está planteado, que es la liberación del comercio internacional. Y tienes que continuar en cada uno de esos peldaños en ese escalón enorme de la integración económica. Muy bien, vamos a enfocarnos entonces en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el AGCS o también llamado GATS. ¿Existe el comercio internacional sin aduanas? Parece increíble hablar de esto, ¿no? Profesor, comercio internacional sin aduanas. Yo creo que es imposible, ¿no? Comercio internacional implica participación de la administración aduanera, implica participación de la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Pero, aunque te parezca extraño, cada día crece más el comercio internacional que no pasa por aduanas y que no paga aranceles. Y este es el comercio internacional de servicios. ¿Cómo así, profesor? El comercio internacional que no pasa por aduanas es el comercio internacional que brinda la prestación de un servicio de forma directa y no paga aranceles porque el comercio internacional de servicios hace mención a que no se trata de un bien, sino de un servicio, algo que es intangible. Y algo intangible no se puede clasificar como mercancía en el arancel nacional de aduanas. Ni siquiera tiene partida arancelaria, como para que puedas buscar cuál es el porcentaje del arancel, el porcentaje de ad valorem que tendrías que pagar. ¿Ok? Este es un punto sobre el cual se ha hablado muchísimo en la OMC, más en estos últimos 10 años, donde la prestación de servicios a nivel internacional ha crecido enormemente, sobre todo en los rubros de prestación de servicios de salud. Ahora puedes acceder a una teleconsulta, y no solo local, internacional, a un servicio de asesoría y consultoría, una videoconferencia, a llevar una maestría, llevar un doctorado online en una universidad del extranjero. Todo esto se considera comercio internacional de servicios. Y cada día se da de manera mucho más natural, mucho más frecuente. Y como mencionamos hace un instante, es un comercio internacional el cual no pasa por aduanas, no tiene un registro directo en la administración aduanera.
Y así como no pasa por aduanas, tampoco paga aranceles, porque no se establece el pago de aranceles para la prestación de servicios de carácter internacional. Y entonces, ¿por qué ruta se maneja esto? Al inicio trató de armarse un versus entre bienes y servicios, con la intención de evaluar a cuál le iba a dar prioridad la administración aduanera de cada país. Sin embargo, era mucho más sencillo trabajar un proceso de comercio internacional de bienes. ¿Por qué? Porque podías trabajar con un producto tangible, visible, sobre el cual podías realizar distintos procesos de operatividad de comercio exterior, desde el almacenamiento, la movilización, la inspección física, los procesos de valoración aduanera, calcular los fletes, peso volumen, la volumetría, unitarización, entre otros procedimientos. El trabajar con bienes y no con servicios ayudaba a que la economía de un país puede incorporar dentro de la prestación de ese comercio internacional la participación de empresas privadas como agentes económicos autorizados. En la Ley General de Aduanas, ¿ok? En la Ley General de Aduanas, dentro de los principios de la Ley General de Aduanas, tenemos el principio de participación de agentes económicos autorizados. ¿Qué quiere decir? La administración aduanera permite que empresas privadas que tienen interés netamente comercial, interés de buscar rentabilidad, buscar lucro, permite que algunas empresas privadas puedan participar de la prestación de servicios aduaneros, pero sometidos a un proceso de control, fiscalización y previa autorización por la SUNAT y la Administración Aduanera. Eso que implicaba que se puedan establecer diferentes operadores de comercio internacional. Movilizaba la economía porque participabas de la contratación de servicios. Y esto brindaba también a su vez mayor seguridad. En cambio, en la prestación de servicios, era complicado el hecho de que puedas generar una inversión que a su vez retribuya por parte de activar la economía de un país, regulando los servicios. ¿Por qué? No hay operadores de comercio internacional para regular el ingreso o salida de servicios del mercado nacional al mercado internacional o viceversa. Por ende, la prioridad de la administración aduanera fue al inicio acogerse al comercio internacional de servicios por parte de las instrucciones de la OMC, ya que no era muy rentable el proceso de comercialización internacional de servicios. Era algo difícil de poder reglamentar, de poder regular, de poder auditar, fiscalizar. ¿Ok? Por eso es que la OMC prioriza dentro de sus procesos y actividades, como lo vamos a ver aquí, el comercio de bienes. El comercio de bienes. Mientras que el comercio de servicios no tiene aún desarrollado una estructura que permita que se lleve a cabo de manera transparente o que se lleve a cabo un proceso de forma regular en base a algún estándar. Todavía el comercio internacional de servicios no está regulado al 100%. ¿Ok? A ver, continuamos. Cuando hablamos de la prestación de un servicio en el comercio internacional, para entender el por qué no hay una regulación exacta para establecer aranceles, para establecer operatividad, gestión documentaria vinculada al comercio internacional de servicios, lo primero que tenemos que saber es que no necesariamente existe un movimiento físico del servicio de un país a otro. ¿Ok? El servicio no necesariamente tiene que transferirse de un país a otro. ¿Ok? Esto como punto de partida. Profesor, pero yo pensé que el servicio debía movilizarse de manera física, ¿no? Por ejemplo, un concierto. Físicamente tienen que salir de acá del país los artistas con sus instrumentos musicales, con una exportación temporal para reimportación en el mismo estado, con sus equipos, prestar el servicio en la zona aduanera donde se les haya convocado. Después de la prestación de servicio, tienen que regresar nuevamente acá
a nuestro territorio aduanero haciendo una reimportación en el mismo estado de la mercancía que salió como exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Acá tenemos un ejemplo en el cual sí hay un movimiento físico para prestar un servicio, pero sin embargo, esto no se da de manera obligatoria, es decir, no es necesario. No es necesario, dado que algunos de los servicios se prestan sin movilización física de ningún tipo. ¿Ok? Sin movilización física de ningún tipo. Es más, tal como indica aquí, en muchos servicios no se puede separar lugar y hora de venta, lugar y hora de consumo. Es un servicio que simplemente se presta de manera abierta o gratuita. Los servicios, por ejemplo, de educación a distancia. ¿Ok? En general, se requiere de que haya proximidad, ¿no? Del proveedor, del consumidor para prestar un servicio. En general, pero no siempre. ¿Ok? No siempre. Nosotros pensamos que cuando viene un extranjero, por ejemplo, a nuestro país, se presta servicios de salud, de transporte, servicios de turismo, etcétera, lo consideramos como, entre comillas, una exportación de servicios. Pero no es tanto así una exportación de servicios. Es un consumo de servicios en nuestro mercado local, porque lleva de por medio la emisión de un documento local, una factura, una boleta. No tendría que considerarse pues una exportación de servicios, porque de por medio no existe gestión documentaria ni procesos o procedimientos de exportación, tal como los conocemos. Por eso es que no se puede definir al 100% cómo se establecería el comercio internacional de servicios, porque existen distintas modalidades bajo las cuales se puede presentar. Existen distintas modalidades bajo las cuales se puede presentar esto. ¿Ok? En primer lugar, como hemos dicho, no necesariamente existe un movimiento físico del servicio. Número dos, en algunos casos ni siquiera se puede separar lugar y hora para la venta o para el consumo. Solo en algunos casos se requiere de que haya proximidad entre proveedor y consumidor. Solo en algunos casos. Pero lo que hasta el momento se ha manejado de manera más general, de manera más común, es que como es complicado manejar el comercio internacional de servicios sin movimiento físico, por ejemplo, que te inscribas y lleves un diplomado, una maestría en el extranjero, no hay movimiento físico, o no puedes separar lugar y hora para el consumo de un servicio, un formato asincrónico, por ejemplo, de estas sesiones de clase, es difícil llevar a cabo un rastreo de la movilización de ese servicio, aún no de manera física, sino por un sistema virtual. Es complicado que se pueda manejar de esa forma. Es más, los países ni siquiera tienen desarrollado al 100% el proceso de verificación y fiscalización de prestación de servicios en el mercado local. Y si en el mercado local no está establecido al 100%, imagínate en el mercado internacional, es mucho más complicado. Por ende, profesor, no le creo. Sencillo. Por ejemplo, un ejemplo veloz para que lo captes al toque. Por ejemplo, hasta el año 2018, en el caso de Perú, hasta el año 2018, se había evaluado la propuesta en el Ministerio de Economía y Finanzas de incrementar, ¿ok? De incrementar la recaudación tributaria. ¿Ok? Esta propuesta se había evaluado a mediados del año 2018. La propuesta era incrementar el monto de recaudación tributaria. Ahora, ¿cuál era el punto principal para incrementar la recaudación tributaria? No podía chocar con la recaudación de tributos internacionales. ¿Por qué? No podía subir los aranceles, puesto que si no ibas a chocar con la OMC, ibas a recibir una denuncia por parte de algún país, ibas a ser convocado por la OMC como organismo de solución de diferencias. Y eso te dejaba pues una mala reputación en el mercado internacional, ¿no? Ya no te volvía un país
atractivo como para firmar un acuerdo, un tratado adicional. Así que, lo que en el año 2018 evaluó el Ministerio de Economía y Finanzas, no era incrementar la recaudación tributaria del mercado internacional, sino del mercado local. Y lo primero que identificó en el mercado local es lo siguiente. Se evaluó el hecho de que la recaudación de tributos, nosotros conocemos la renta primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, pero hay un detalle. El Ministerio de Economía y Finanzas pudo identificar que existía un nicho en el cual no había recaudación tributaria muy importante que podía llevar justamente a que esta recaudación se incrementara de manera enorme a finales del 2018 y a inicios del 2019. ¿Dónde encontró ese nicho? En la prestación de servicios profesionales. En la prestación de servicios profesionales, aunque te parezca increíble. Por ejemplo, ¿necesitas asesoría o consultoría legal? Bueno, llamas a un abogado, te reúnes con él, vas a una cafetería, un restaurante, un almuerzo, conversan sobre algún asunto en particular, le pagas por sus servicios, se acabó. No hay de por medio una factura, una boleta, un recibo por honorarios. Vas a un consultorio médico, no digo clínica, a un consultorio. El consultorio médico de tu distrito, el consultorio médico de tu barrio, el de toda la vida. Vas, te atiende el médico, pasas la consulta médica, te entrega tu receta, le pagas y se acabó. No te entrega factura, no te entrega boleta, no te va a girar un recibo por honorarios. Vas al odontólogo, exactamente igual. Este es el nicho que se le escapó al Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso es que para el 2019 ya existía una iniciativa de regular la prestación de servicios profesionales, pero sobre todo la prestación de servicios profesionales irregulares como la que te acabo de mencionar. Sin embargo, se dejó en stand-by esta iniciativa en el año 2019, es más, salió en poquísimos medios la información, con la intención del año 2020 retomar este punto. Producto del COVID todavía ha quedado en el aire. Date cuenta entonces si a nivel nacional, a nivel local, todavía no existe una regulación para la comercialización o prestación de servicios en el mercado local con fines de llevar a cabo un correcto registro, una recaudación tributaria idónea, es imposible que pueda darse a nivel internacional con ese grado de impacto. Por eso es que también es complicado el manejo de esto en el mercado internacional. Así que la OMC lo que propuso es, vamos a hablar de comercio internacional cuando se requiera proximidad para la prestación de servicios, es decir, cuando hablemos de movimiento transfronterizo, tanto de proveedor o consumidor. Este es el punto de partida que evalúa la OMC para hablar de comercio internacional de servicios. Cuando existe un movimiento transfronterizo del proveedor de servicio o del consumidor, ¿ok? Del proveedor o del consumidor. Ese es el punto bajo el cual se inicia a trabajar la comercialización internacional de servicios. El GATS, como mencionamos hace un instante, ¿ok? Nos indica que antes de la OMC ni siquiera existían reglas ni disciplinas a nivel internacional para el manejo del comercio internacional de servicios. Ni siquiera existía una iniciativa, ¿ok? Recién con la conformación del GATS se establece y se fija de manera clara el comercio internacional de servicios, pero como iniciativa, ¿ok? Como iniciativa. Esto, por ejemplo, desde el año 2001, ¿no? En noviembre del 2001, las negociaciones de servicios pasaron a formar parte de un todo único en la ronda de Doha, donde todos los temas que se habían evaluado estaban relacionados al comercio internacional de servicios. Sin embargo, mira cuánto tiempo ha pasado. Desde noviembre del 2001. En teoría,
¿Cuándo se iba a llevar a cabo la siguiente ronda para definir de manera completa el comercio internacional de servicios? Esa nueva ronda de negociación había sido fijada para el GATS para el año 2020, para este año, en el mes de abril. Y no se llevó a cabo, ¿por qué? La pandemia, ¿no? Producto del COVID. Ahora, ¿hasta cuándo se pospondrá esto? Todavía no ha habido un pronunciamiento por parte de la OMC. Sin embargo, ya estaba en agenda el hecho de que en el 2020 de todas formas se iba a definir cómo trabajar el comercio internacional de servicios. Pero al menos existía un borrador. La GATS había presentado una estructura en base a qué? El enfoque A, B y C. El enfoque A hablaba de un esquema de texto de acuerdo, que quería decir que se debía implementar un texto en el cual se describan todos los conceptos, principios y reglas para normar el comercio internacional de servicios. ¿Ok? La sección B hablaba de los anexos, donde se establecía que la propuesta plasmada en la estructura de formato A para sectores específicos era la mejor opción. Es decir, en base al formato A, establecer un esquema y un texto de acuerdo en común para que sea firmado por todos los países miembros de la OMC. En ese esquema se iban a colocar también los conceptos básicos, así como cuando hablamos de comercio internacional de bienes, o sea, de mercancías, en nuestra Ley General de Aduanas, en el artículo 2 tenemos las definiciones o glosario, se había planeado hacer exactamente lo mismo. Generar un esquema, un texto de acuerdo, como una ley general de aduanas, pero solamente para comercio internacional de servicios, establecer conceptos o glosario, los principios y las reglas. ¿Cómo que principios? Si te das cuenta, hay un paralelismo directo con la ley general de aduanas. Nosotros comenzamos con, número uno, el objetivo por el cual nace la Ley General de Aduanas, artículo número 2, el glosario, artículo número 3, donde genera el impacto de la Ley General de Aduanas, y luego vienen los principios generales y las reglas. Se había establecido el mismo esquema de manejo para la construcción de este texto de acuerdo de comercio internacional de servicios. ¿Ok? Pero había un detalle. Se había planteado que también debía existir, ¿ok? Aparte del esquema A, anexos. Esto se había planteado en la propuesta B. Anexos que establecían que este texto de acuerdo debía finalmente diferenciarse por sectores. ¿Por qué? Lamentablemente, cuando hablamos de una mercancía, podemos generalizar, pero cuando hablamos de la prestación de un servicio, esto es en realidad pues bastante variable, ¿no? No es nada estandarizado en el mercado. Es más, el hecho de que se segmente por servicios o por tipo de servicio que se presta, haría que esta estructura sea muchísimo más extensa. Y en el alegato C se había propuesto, ¿no?, la firma de compromisos de liberación de sector y subsectores en la lista de cada miembro de la OMC. Es decir, aquí se había establecido que todos los países que son miembros de la OMC firmen este texto de acuerdo, indicando de manera directa y aplicación inmediata la liberación de aranceles al 100% para la prestación de servicios. Es decir, acá ya no iba a ser gradual, iba a ser de la noche a la mañana, así de rápido. Sin embargo, como mencionamos hace un instante, la iniciativa de este esquema, esta estructura del GATS, se estableció en noviembre del 2001, con la intención de, en la ronda del GATS de 2020, tomar una decisión, someter a votación esta propuesta. Lamentablemente iba a ser en el mes de abril de este año y no se llevó a cabo. ¿Ok? No se llevó a cabo. Un punto que se iba a tratar en el GATS de este año, ¿ok?, era el manejo de los 4 modos de suministro que existen para la prestación de un servicio. Ya hemos dicho que el principal y sobre el cual se iba a enfocar inicialmente la OMC era la movilización transfronteriza para prestar el servicio. Es decir, que el cliente
haga un movimiento transfronterizo, ¿ok? Al lugar donde va a recibir el servicio, o que se movilice, en este caso, el prestador de servicio al territorio aduanero donde se encuentra el cliente. Este era el modo 1, el movimiento transfronterizo de servicio, ¿no? El servicio pasa la frontera. O el cliente o proveedor necesariamente tiene que pasar la frontera para prestar o recibir el servicio. Modo número 2, el consumo en el extranjero. El cliente pasa la frontera para consumir el servicio, pero no necesariamente porque está siendo invitado por el proveedor. Lo hace simplemente de manera libre, ¿no? Como una visita, como un turista. Consumo en el extranjero. Acá no cruzas la frontera con la intención de necesariamente ser beneficiario de un servicio. Acá sí, en el movimiento transfronterizo de servicio. La presencia comercial, ¿a qué se refiere el modo 3, profesor? El proveedor pasa la frontera para prestar el servicio, pero no prestar el servicio de forma informal, sino a través de un establecimiento comercial, es decir, que se permita tener presencia comercial. Acá hablamos, por ejemplo, de la inversión extranjera, ¿no? Cuando viene un extranjero a nuestro territorio nacional, establece un negocio y presta un servicio, ¿no? La prestación de un servicio que viene donde a darse a cabo en un establecimiento comercial registrado en nuestro territorio nacional, donde hay presencia comercial de manera permanente de la prestación de un servicio. Y esto, claro, con la aprobación de un aspecto jurídico, ¿no? Político y jurídico. El movimiento temporal de personas naturales también es usual. El hecho de que el proveedor pase la frontera para prestar un servicio de forma temporal, así como una persona natural. Pero acá está el problema. Lo hace simplemente como una persona natural. Pero una persona natural como tal, para poder lucrar, necesita en nuestro país un RUC 10. No puedes lucrar con un DNI, no puedes lucrar con un carnet de extranjería. Y acá estaba el punto de conflicto, ¿no? ¿Cómo puede el proveedor de servicio pasar la frontera para prestar un servicio como persona natural? No queda registro alguno, como habíamos mencionado, de algún comprobante. Todo esto era un dolor de cabeza, ¿ok? Todo esto se volvió un dolor de cabeza. Y es más, como no había una regulación completa de los mecanismos de comercialización internacional de servicios, de estos cuatro modos, ¿ok? De estos cuatro modos, los dos que tomaron mayor protagonismo, los dos que han tomado más protagonismo, aunque te parezca increíble, son el consumo en el extranjero y la presencia comercial. Estos dos son los que han tomado mayor protagonismo en nuestro mercado nacional. El consumo en el extranjero y la presencia comercial. ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, cuando hablamos de la zona sur de Perú, cuando hablamos de la zona franca de Tacna, hablamos de Puno, el consumo en el extranjero, que es el modo 2, es bastante atractivo para nuestros vecinos del sur, por ejemplo, Chile. Ustedes saben que hay un turismo de salud, ¿no es así? En base al modo 2, al consumo en el extranjero, el cliente pasa la frontera para consumir un servicio. Resulta que la prestación de servicios de salud que ofertan los especialistas, los médicos peruanos en la zona de Tacna, se ha vuelto tan atractiva para, en este caso, nuestros vecinos del sur. ¿Por qué? Porque se ha generado un registro bastante elevado de movilización transfronteriza de nuestros compatriotas, en este caso peruanos que residen en Chile, de personas que se encuentran con nacionalidad chilena, boliviana, que realizan ese movimiento transfronterizo, ingresan al territorio nacional, a territorio peruano, ¿ok? Y consumen este tipo de servicios, que bueno, los más atractivos hasta el momento son los servicios de salud,
que son muchísimo más económicos que los servicios que podrían adquirir en su propio país, sobre todo en el tema de cirugías, tanto clínicas como estéticas, y el servicio de odontología. Y esto ha repercutido bastante en la economía peruana, sobre todo en Tacna. Presencia comercial, ¿por qué menciona esto, profesor? Porque en la actualidad hay demasiada facilidad en nuestro mercado nacional para aperturar el establecimiento comercial de inversión extranjera. Porque tenemos en mente el hecho de que la inversión extranjera activa nuestra economía y eso es positivo. Sin embargo, sin embargo, se debe evaluar el impacto de esta inversión extranjera de modo tal que no choque con la inversión local. Acá, por ejemplo, tenemos la creación, bueno, esto fue en el año 2000, a partir del año 2009, 2010, que se dio un boom en la creación de puros call centers, con la creación de puros call centers que venían de inversión extranjera y que prestaban servicios comerciales al mercado internacional, ¿no? Comercializaban servicios, comercializaban bienes, pero desde el Perú para otro destino como punto de origen y como punto de entrega del servicio. En modo 2 y en modo 3 en la actualidad siguen siendo los que movilizan un poco más o dinamizan la economía de nuestro país. A diferencia del modo 1, movimiento transfronterizo de servicio, el servicio pasa la frontera, no es muy frecuente en nuestro país, y el movimiento temporal de personas naturales para prestar un servicio de forma temporal como persona natural, tampoco es tan frecuente. ¿Ok? Modo 2 y modo 3 son los que en la actualidad han movilizado muchísimo nuestra economía. Otro punto importante que hay que tener en cuenta son los compromisos ante la OMC en el área de servicios. ¿Cómo que los compromisos? En realidad, como país miembro de la OMC, tan pronto surja o se lleve a cabo esta reunión que estaba programada para el 2020, la ronda del GATT, ¿ok? Se supone que todos los países miembros de la OMC tienen que aceptar o tienen que adaptar esa medida. ¿Por qué? Porque se va a tomar con representatividad de todos los países miembros de la OMC. Y simplemente, aunque te parezca increíble, la reunión es solo para formalizar la forma en la que se va a brindar el comercio internacional de servicios. Ya no hay proceso de renegociación. Simplemente es para darle una estructura o una forma definitiva. ¿Ok? Y recuerda que cuando hablamos de servicios, la OMC no va a ir de forma gradual. Va a ser directa en el comercio internacional de servicios. ¿Por qué, profesora? Acuérdate nuevamente que mencionamos que la OMC tiene como fin principal buscar la liberación de comercio internacional. ¿Ok? Que el arancel, si es que lo fijan, de frente se vaya a cero. Si no hay, ¿por qué no hay? Porque busca la liberación del comercio internacional y esto va a influir también en la prestación de servicios. Esto va a influir también en la prestación de servicios. Pero profesor, ¿cómo podemos protegernos? ¿Con qué se protegen los servicios en nuestro mercado local? ¿Hay leyes? Felizmente, de momento sí existen algunas leyes, ¿ok? Pero no son leyes orientadas necesariamente al comercio internacional. Son leyes que surgen sobre todo para proteger nuestra industria nacional, no desde un enfoque de comercio internacional, sino para evitar algún choque repentino con empresas que prestan servicio en el mercado nacional. Ejemplo, existe en este caso, por ejemplo, un reglamento sobre la gestión de inversión directa extranjera. Es decir, un reglamento en el cual se establecen las pautas que se deben seguir si es que una empresa extranjera desea realizar un proceso de inversión directa en nuestro país. También existe un reglamento sobre la participación de proveedores extranjeros en ciertas industrias domésticas, en la prestación de servicios. Por ejemplo, algo que se ha puesto de moda en la actualidad y que justo trabaja bajo la participación de proveedores extranjeros de ciertas industrias domésticas es el servicio de salud. Antes tenía que necesariamente viajar al extranjero para pasar pues una consulta médica con un médico especialista en ese país.
Ahora no. Hay 3 clínicas acá en el país, voy a decir los nombres para no hacer publicidad, que te brindan el servicio de teleconsulta directa con enfoque a qué? Al aspecto global de la prestación de servicio. ¿Qué quiere decir? Te conectas vía una teleconferencia dentro de la clínica, en una de las salas de consultorio especializado, y a medida que el médico especialista que está en el extranjero te va haciendo algunas preguntas, va indagando un poco más sobre la situación o cuadro clínico que tienes, él va a ir pidiendo que se lleve a cabo determinados procedimientos o procesos. ¿Quién va a asistir a esos procesos o procedimientos acá en el país? Es un médico peruano, pero no lo va a hacer de manera directa, lo va a hacer de manera remota. Es decir, te van a colocar el oxímetro, te van a colocar el medidor de pulso y presión arterial, te van a colocar en este caso, bolsitos esto para los electrocardiogramas, etcétera, de forma remota, desde el extranjero, este médico va a poder realizar el análisis directo de tu cuadro sindrómico o de la sintomatología que puedas sentir. Y solo si se requiere de algún tipo de procedimiento manual, va a requerir la asistencia de un médico que se encuentre presente en ese mismo momento en la sala. En ese momento estarías recibiendo la prestación de un servicio, ¿ok? ¿Por parte de quién? De un proveedor extranjero, en una industria que en la actualidad se considera doméstica, ¿no? El tema de la salud. Profesor, yo no sabía que la salud se consideraba una industria doméstica. Bueno, no se consideraba, ahora sí. ¿Y eso por qué lo dice con tal seguridad, profesor? Porque dentro de la medicina ahora existe la especialización del médico familiar. Antes no existía la especialización de médico familiar. Nosotros pensábamos pues en pediatra, gastroenterólogo, neumólogo. Ahora existe la especialización o residentado en medicina familiar. Por eso se considera parte de la industria doméstica. Otro requisito que también ponen nuestras leyes nacionales para protegernos de la prestación de servicios es el hecho de la obtención de una licencia, colegiatura o examen de calificación. Por ejemplo, en pleno COVID, ¿por qué no se permite que médicos extranjeros puedan prestar servicios de asistencia en la primera línea de atención contra el COVID? Porque de una u otra forma, ¿ok? De una u otra forma, esto desestabilizaría la economía de nuestro país en cuanto al sector profesional, por ejemplo, en el sector salud. Pero tampoco es que existe una prohibición. Se te exige que tengas que, sí o sí, dar una evaluación de calificación. Probablemente se te pida que convalides cursos en una universidad y saques tu licenciamiento. O que te colegies, ¿no? El Colegio Médico de Perú cumpliendo los requisitos mínimos que se te exigen. Esto no es una negativa, pero protege la prestación de servicios locales o nacionales. ¿Pagan o deben pagar aranceles? En la actualidad, como hemos dicho, ni siquiera en el mercado nacional tenemos regulado al 100% la prestación de servicios, menos en el mercado internacional. ¿Deberían pagar? Y en realidad sí. ¿Cómo cobrarlos? Ese es el problema. ¿Cómo se controla el comercio internacional de servicios en frontera? Simplemente no se puede. Así de sencillo. Y para terminar, la OMC clasifica los servicios en 12 sectores. 12 sectores. Y esto lo hemos visto hace un instante cuando dijimos que se iban a colocar anexos dependiendo de cada tipo de prestación de servicio, ¿no? De rubro. En el rubro negocio, comunicación, construcción, ingeniería, distribución, servicio educativo, ambiental, financiero, ahora que están de moda las fintech, en el sector salud, turismo, en el tema cultural y deportivo, transporte, y en otros no especificados hasta el momento, pero que pueden surgir. En términos generales, esa es la información que debió haberse ya definido de manera completa en el GATS de abril del 2020 de este año. Sin embargo,
como acabamos de mencionar hace un instante, producto del COVID, no se ha llevado a cabo esta reunión, ¿no? Esta ronda del GATS. Ahora, la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, como dijimos, identificación de esto y la propuesta fue a fines del 2018 para entrar en vigencia en 2019, quedó congelado. No se ha vuelto a tocar el tema. Sin embargo, esto es lo que podemos mencionar, que hasta el momento ha establecido la OMC en relación al comercio internacional de servicios. Como te podrás dar cuenta, no es información tan detallada, puntual y precisa, porque no se llevó a cabo la ronda del 2020 donde se planeaba definir esto de manera completa. Muy bien, esta ha sido toda la información que he podido presentarles el día de hoy. En realidad el tiempo pasa bastante rápido, por eso he tratado de ser bastante puntual y conciso. Sin embargo, más de esta información la pueden encontrar directamente en la página de la OMC o en su defecto pueden contactarme vía LinkedIn para poder compartirles mayor información. La presentación la van a tener disponible en contacto con Camex para que pueda compartirles las PPTs. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Espero la presentación haya sido de su agrado. Muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad.